Hashem Lu Pashkatsin, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos que se encuentran acá con nosotros. El día de hoy, Flanchi Tanitati, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, para la sesión del 3 de diciembre, tenemos a la doctora Paola Ortelli, quien nos va a exponer su trabajo sobre profesionistas indígenas en el fortalecimiento de la participación femenina. La doctora Paola Ortelli es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Ciudad de México, licenciada en Ciencias Políticas por la Università degli Studi de Milán, en Italia. Entre 2008 y 2017 ha trabajado como profesora e investigadora de tiempo completo en la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la Universidad Autónoma de Chiapas. Entre 2017 y 2019 realizó una estancia postdoctoral en el posgrado de Antropología de la Universidad Iberoamericana. Desde junio de 2019 es coordinadora editorial de la revista Historia y Grafía y profesora en el Departamento de Historia y en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la IBEM. Su área de interés es el estudio de las y los actores y las dinámicas de poder, de ciudadanía y del Estado desde una perspectiva histórico-antropológica. Actualmente trabaja sobre género, memoria y procesos de participación política de mujeres profesionistas tzotziles de los Altos de Chiapas. Así que te damos la más cordial bienvenida, doctora Paola Ortelli, y estamos muy contentas y contentos de poder conocer más de tu trabajo acerca de la participación de profesionistas indígenas en el fortalecimiento de esta participación femenina. Te damos la palabra. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto poder compartirles pues el resultado, bueno, de muchos años de trabajo en la zona de los Altos de Chiapas y en particular esta última parte de la investigación que tiene que ver con la participación precisamente de las mujeres en los espacios de la política. Voy a compartir una presentación. Un momentito. Listo. ¿Se ve bien? Sí, todo correcto, se ve muy bien. Perfecto. Entonces, como decíamos, la idea de esta plática es un poco hablar de un actor en particular que son las y los profesionistas indígenas y en particular el papel que juegan en el fortalecimiento de la participación femenina. Lo que voy a exponer tiene que ver con una experiencia en un lugar particular, que lo pueden ver en la foto que está ahorita en la pantalla, que es un municipio ubicado en los Altos de Chiapas, bastante conocido porque es San Andrés Larrainzar o Sacamchén de los Pobres, el municipio donde se firmaron los acuerdos de San Andrés entre el ZLN y el gobierno mexicano. Entonces, lo que yo voy a narrar aquí es parte un poco de la experiencia precisamente de este estudio de caso, que es un estudio bastante particular, pero considero que algunas de las dinámicas que observamos en este municipio son dinámicas que hoy en día podemos observar en muchos otros municipios con diferencias y particularidades, pero que nos indican cierto tipo de tendencias. Eh, bueno, hablaré primero un poco del caso de estudio, porque como les decía, es un caso particular dentro de los Altos de Chiapas, por las características mismas del municipio, por los procesos en los que ha sido involucrado. Y pondré en evidencia en particular cómo se ha dado este proceso de visibilización y emergencia de los profesionistas primero y después también de las profesionistas en particular como actor político local, porque es un proceso en el que la participación de tanto hombres como mujeres profesionistas va un poco de la mano. Y también quiero hablar un poco de cuáles han sido las transformaciones y retos que ha experimentado el municipio a partir de esta incorporación de las mujeres como un nuevo actor en el gobierno indígena, justamente por las características particulares que tiene este municipio. En general, esto me permite reflexionar y esto me gustaría reflexionarlo con ustedes, es sobre el papel y el impacto
las y los egresados de instituciones de educación superior en las comunidades de origen. Y en particular, de este impacto me interesa un poco el rol que juegan las mujeres. Y para esta última parte les comparto un poco un proyecto en el que estamos como casi finalizando todavía en 6 meses, que estamos realizando precisamente en este mismo municipio, que es protagonizado precisamente por estas mujeres profesionistas. Muy bien. Bueno, a lo mejor ustedes ya conocen, han escuchado seguramente del municipio de San Andrés Larrainzar. Este es un mapa, digamos, de los límites municipales con todas las comunidades. Y se trata de un municipio, como digo aquí en el título, disputado porque ha sido un municipio que ha sido atravesado por diferentes procesos conflictivos. Eh, Han habido diferencias político-ideológicas, disputas étnicas, diferentes dimensiones del pluralismo político, religioso, etario y de género en este municipio que cuenta desde el conteo de INEGI de 2020 con 31.259 habitantes. Las características específicas de este municipio tienen que ver con los procesos históricos que han estado aconteciendo en el municipio y en este caso no voy a narrar toda la historia, hay bastante escrito sobre este municipio, pero en particular hay dos procesos que me interesa ahora resaltar. Uno es un proceso paulatino de etnización del municipio que empieza más o menos es un municipio donde anteriormente vivían tanto mestizos como indígenas del grupo Tzotzil, pero a partir del 74 hubo un proceso de expulsión, un proceso que es común a otros municipios de los Altos de Chiapas, por lo que el municipio está enteramente habitado por población Tzotzil, excepto creo que solo quedaron dos familias que son mestizas. Y este proceso ha continuado en momentos sucesivos con la etnización también del ayuntamiento constitucional y la sustitución de todos estos puestos administrativos que anteriormente eran ocupados por personas que venían perdón, de San Cristóbal o de otros lugares del mismo estado y conforme se ha ido profesionalizando la población de la Rainsar, estos puestos han sido sustituidos para tener solo personas del mismo municipio a cargo, digamos, del gobierno del municipio. Siempre se ha dicho que en la Rainsar hay una historia política, bueno, hay autores que la han definida como peculiar, en particular hay un texto interesante bueno, de dos originarios de San Andrés y un investigador del Colmex, que es Juan Pedro Viqueira, que han empezado a analizar un poco esta historia porque la característica un poco de la Rainsar es la capacidad de sus autoridades de negociar, de mediar los conflictos, ¿no? Y de buscar siempre un acuerdo. Y es una capacidad que, digamos, forma parte de la identidad política del municipio de San Andrés Larrainzar. A pesar de los procesos, como les decía, el proceso de etnización y el otro es el proceso del insurgente con el zapatismo, que en Larrainzar ha tenido una presencia muy fuerte. Finalmente es el único municipio donde la violencia no ha llegado a situaciones como en otros municipios. Y estos autores lo justifican con el hecho que en la Rainsar siempre se ha sabido cómo encontrar formas para negociar y tomar acuerdos para limitar la violencia. Eh, Hay como una serie de dinámicas a lo largo de la historia de municipios que muestran cómo las relaciones interétnicas siempre han sido un poco complejas, ¿no? En el municipio. El proceso de expulsión de los cashlanes, como lo llaman ahí en el 74, ha sido motivado por los malos tratos que se tenían en el municipio por parte de la población cashlán que anteriormente controlaba el gobierno del municipio. Bueno, entonces estas son como algunas características generales. Yendo más en particular,
eh, podemos ver que hay un contexto político, económico y jurídico en general que tiene que ver con una serie de transformaciones generales que han interesado el municipio. Una de ellos es el proceso denominado de neomunicipalización, con cambios importantes en la estructura municipal. Y el otro es la implementación de las políticas de acción afirmativa que permiten y facilitan la profesionalización de la población. Estos procesos son importantes porque de alguna forma se entrelazan, ya que al abrirse nuevos espacios dentro del municipio y a necesitarse con el proceso de municipalización personal con cierto tipo de conocimientos debido a la complejidad administrativa en la que había que organizar el municipio. Esto ha hecho que los profesionistas de los mismos municipios bilingües tuvieran como espacios para poder empezar a insertarse como empleados en el ayuntamiento. También hay una temática general de una serie de reformas legislativas, tanto a nivel internacional como nacional, y en particular aquí me enfocaré luego en el tema de la legislación en relación a la participación de las mujeres. Y todo este contexto general de transformaciones evidentemente ha influido también en los cambios que se han vivido en general en todos los municipios, pero en particular en San Andrés Larrainza. Estas transformaciones generales, cómo impactan en una realidad local que tiene unas características particulares. ¿Cuáles son estas características? Bueno, San Andrés Larrainzar tiene un sistema de gobierno en el que existe una jerarquía político-religiosa. En antropología se ha llamado, ha sido estudiada como el sistema de cargos o el Amt el Patán, que sería el trabajo-contribución. Y este sistema político-religioso persiste a la par de la existencia de un ayuntamiento constitucional gubernamental con las características de cualquier ayuntamiento constitucional del país, pero a la vez un ayuntamiento tradicional o regional, esto que trabaja conjuntamente con el ayuntamiento constitucional. En el caso de la Reinsar, las cosas se complican un poco porque después de la insurrección zapatista se da una división del gobierno, entonces existe también un ayuntamiento municipal autónomo con su correspectivo ayuntamiento regional autónomo. Entonces, esta es como de manera muy simplificada, esta estructura de un sistema de gobierno es, como lo define la investigadora Araceli Burguete, un gobierno indígena donde hay como un conjunto de cuerpos de autoridad que se entrelazan y se relacionan entre sí. Y esta realidad del gobierno indígena de San Andrés Larrainzar hace de que todas estas transformaciones, la incidencia de los profesionistas, el ingreso de las mujeres en la política, evidentemente se vuelva más compleja que en otro tipo de municipio. Bueno, como les decía, es un municipio donde progresivamente en la historia se ha evidenciado una creciente diferenciación político-ideológica. No es casual que surja el movimiento zapatista y que tenga una presencia tan grande en el caso de la Reinsar. Y también otro aspecto importante es el impacto que ha tenido el zapatismo, no solo entre la población de por sí zapatista, sino también la influencia y la reverberancia de esta influencia que hubo en la parte del municipio que no es zapatista. Estas características del sistema local hacen de que el concepto de participación en la Reinsar está totalmente vinculado al ejercicio de un cargo. Y como seguramente sabrán, bueno, ahorita no voy a detenerme en lo específico, pero el sistema de cargo funciona con la alternancia entre cargos políticos y cargos religiosos. Es como una escuela de aprendizaje ciudadano para aprender digamos, a hacer gestión y a manejar el poder, ¿no? Entonces, este sistema cargos es como una filosofía política que atraviesa todo el gobierno indígena de San Andrés Larrainzar y que
le otorga un carácter muy particular, muy específico, diferente a otros municipios, ¿no? Participar en la Rainsar significa, esto me dijeron las compañeras que han tenido el cargo en la Rainsar, es respeto y scelta-muk, o tomar en cuenta, sakelta venta. O sea, una persona que tiene cargo es tomada en cuenta y tener encargo significa ser merecedores de respeto y ser escuchados en la toma de decisiones. Eh, Perdón, se me bloqueó. Ok, bueno, Ahí cambio bien, eh, todo bien. sí, perfecto. Entonces, estas características del municipio me interesa mucho que las tomemos en cuenta y las consideremos porque cuando analizamos los procesos de participación siempre hay que ver en qué contexto se llevan a cabo, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de procesos que empiezan a permitir la visibilización o emergencia de las y los profesionistas como actores políticos locales. Uno es este contexto económico político de transformaciones globales caracterizado por tres dinámicas, ¿no? Una, el creciente pluralismo. Cuando hablo de pluralismo no me refiero solo a pluripartidismo o la presencia de varios partidos, sino pluralismo en sus diferentes dimensiones. Pluralismo también a nivel etario, o sea, la presencia de jóvenes profesionistas con ciertos conocimientos que pueden empezar a asumir roles políticos importantes en municipios implica un cambio respecto al funcionamiento que se había dado en el municipio hasta el momento. El otro proceso importante es el de la profesionalización, pues hay una serie de dinámicas desde la ley indígena de 2001, la creación de las universidades interculturales precisamente, y todas estas políticas de acción afirmativa que permiten de alguna manera que una población que anteriormente estaba excluida de los espacios educativos de la educación superior empiece a poder formarse. Y esto evidentemente después tiene un impacto también en sus realidades de origen. Y finalmente, el proceso que más reciente, digamos, que pero está vinculado a todo esto, es la emergencia de las mujeres como actoras políticas. Aquí hay una serie de procesos a nivel internacional conocidos desde la conferencia de Beijing del 95, la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que también de alguna forma terminan por influir en las realidades locales. Bueno, me interesa mostrar un poco, después de hablar a nivel general de estos procesos, qué pasa o cómo se da este proceso de emergencia de los profesionistas como actor político local en un caso específico que es el de la Rainsar. A pesar que las tendencias y las dinámicas son generalizadas, porque esto no sucede solo en la Rainsar, se da en general en todo el país. El caso de la rancha es significativo y puede darnos algunas pistas sobre tendencias generales, pero también particularidades que podemos observar en este municipio. En la Rainsar, más o menos por ahí de 1999, inician a insertarse los profesionistas como empleados. Aquí digo los profesionistas porque en su mayoría son los hombres. Y en 2008 es nombrado como presidente el primer profesionista. Cuando hablo de profesionista no me refiero a maestros bilingües, me refiero a jóvenes que se forman en universidades como la Intercultural o otras universidades en diferentes tipos de carreras, que no sea el magisterio. Este nombramiento del primer presidente profesionista es un acto particular porque en general, por el tipo de filosofía política del sistema de cargos, para llegar al cargo de presidente, que es el cargo más importante, el camino ideal, digamos, sería pasar por una serie de cargos políticos y religiosos progresivos, empezando con un cargo de la mayordomía
y pasando diferentes cargos alternados con periodo de descanso hasta llegar al cargo de presidente. ¿Y qué sucede en este camino? Es como si fuera una escuela, un camino de aprendizaje en donde en cada cargo se aprende algo más para que cuando la persona esté en el cargo mayor, que es de presidente, ya conoce mucho las formas de cómo manejar los conflictos y las situaciones del municipio. Para las autoridades tradicionales de la Rainsar, un joven que no ha pasado por todos estos cargos, sobre todo no ha pasado por los cargos religiosos y entra directamente a ser presidente porque ella es licenciado, como no ha sido como algo bien visto, porque finalmente se piensa que es un camino demasiado rápido y que la persona no ha tenido la posibilidad de aprender una serie de cuestiones que tienen que ver con la forma en la que se ejerce el poder en este municipio de La Rainza. De todas formas, en 2008 hay este cambio importante y que conlleva también el ingreso dentro del ayuntamiento de un número importante de profesionistas. En 2012 ingresan 19 profesionistas y 6 de ellos son mujeres. Dos tienen cargo, uno de presidente y el otro de tesorero, que son dos cargos muy importantes dentro del sistema de cargo. Ellos ingresan al ayuntamiento y es como la primera vez que en la Rainsar hay una situación de este tipo y pues hay todo un proceso evidentemente de aprendizaje y de cambio importante respecto a cómo era normalmente la dinámica para acceder al poder. En 2018 se da un nuevo cambio porque ingresan 7 mujeres, pero ya no solo como empleadas, sino dentro de los cargos. Una de ellas es síndico y bueno, es la persona que escribe el artículo junto a mí, el artículo que se les pasó para esta sesión, Elena. Y es la primera vez que en la Rainsar hay una mujer con un cargo tan importante, porque el síndico es el segundo cargo más importante después del presidente. Y a partir de ahí, pues hay bueno, ahorita vemos por qué hay una serie de normas jurídicas que imponen la paridad horizontal y vertical, por la que todavía ahora todos los cargos son 50% ocupados por hombres y 50% por mujeres. ¿Cuál es la característica de San Andrés La Rainsar? Que esta presencia de las mujeres no es una participación solo en el papel, como ha pasado en otros municipios, sino hay una participación sustantiva, sustancial de las mujeres en la política. Quien entra en 2018 son mujeres que deciden que quieren asumir de verdad el cargo y ejercerlo exactamente como lo hacen sus compañeros hombres. Cuando yo estudié este proceso de emergencia de los profesionistas como actor político, finalmente terminé analizando que hay diferentes formas y niveles de participación. Y hay como una especie de proceso en el que los profesionistas empiezan a insertarse a través trabajando como empleados, por ejemplo, en el ayuntamiento, porque se requiere de sus conocimientos, de esta capacidad de manejar bien el español y de entender el lenguaje un poco administrativo del Estado. Después hay un proceso para permanecer, porque también se trata de permanecer en un municipio donde tienes que demostrar tus capacidades constantemente, porque una de las cosas más importantes es que el pueblo esté contento con tu trabajo. Y después hay momentos para protagonizar. Esto le ha tocado, por ejemplo, a Elena cuando fue síndico en 2018 o a los presidentes que estuvieron primero en 2008 y luego en 2012. Pero también hay un último movimiento que es lo que yo estoy analizando ahorita, que es la trascendencia. ¿Qué sucede? Normalmente en un sistema, de acuerdo a la filosofía política del sistema de cargos, una persona cuando sale del cargo, digamos, abandona todo, es parte también de cómo funciona el sistema de cargo, abandona el cargo político y de alguna forma deja de ejercer ciudadanía, porque en los periodos en que descansa las decisiones las toman otros y se mantienen, la persona se tiene como que retirar un poco. Lo que sucede con los profesionistas es que finalmente no se retiran completamente, aun cuando dejan el cargo, siguen
de alguna forma ejerciendo ciudadanía y siguen como apoyando a la población desde otras posiciones. Y esto respecto al funcionamiento del sistema de cargos es una modificación bastante importante. Perdón, es que de pronto se me bloquea. Ok. Todo bien, Bueno, todo bien. eh, ¿qué es lo que motiva la participación de las y los profesionistas, no? Yo estuve hablando mucho con ellas y ellos y un poco identificamos estas cuestiones. Uno, hay un tema que pues la experiencia de estudio afuera hace de que empiece a surgir esta ideología de superación personal pero a la vez saben que tienen que controlarse porque para ser incluidas en el gobierno local no hay que mostrar, digamos, como el deseo, el interés del poder, ¿no? Como en El Señor de los Anillos, ¿no? Esta brama de poder, sino eh, si, si, las personas consideras que tú lo mereces, entonces eres nombrado para ejercer un cargo. El otro aspecto es la importancia de la voluntad individual, la búsqueda de una mejora de la calidad y el nivel de vida y ven la posibilidad como profesionistas de salir de las condiciones de pobreza. En el caso de las mujeres, desde un principio yo vi que su participación la denominé como una participación en marca de agua, como saben cómo es una marca de agua en una hoja que se ve como la marca abajo de las letras, pero queda como en una segunda dimensión. Y es una participación sutil, constante, discreta, pero que finalmente deja una huella. Y lo hemos podido ver después en los años cuál es la huella que deja, ¿no? Y también en estos profesionistas, yo vi una característica particular de la Reinsar, el deseo de regresar al municipio de origen. Porque, ¿qué sucede? En otros municipios aledaños, en Chiapas, no conozco bien la situación de Puebla, los estudiantes que tienen la oportunidad de salir de la comunidad, estudian, van a otros municipios, etcétera. Luego, en muchos casos, en la mayoría, no quieren regresar al municipio de origen, también porque no encuentran espacios donde pueden desarrollarse ahí o participar. En el caso de la Reinsar, con estos jóvenes, sobre todo los primeros profesionistas, yo he notado una dinámica completamente diversa. O sea, ellos sí querían regresar al municipio de origen. O sea, tenían como, se les quedó este deseo de poder regresar. O sea, fueron a estudiar afuera, experiencias de estudio a veces no son siempre positivas porque hay situaciones de discriminación, situaciones de dificultades en escuelas que no siempre a lo mejor entienden como los contextos y una vez que terminan de estudiar, nunca dejan el sueño de regresarse al municipio de origen. Y entonces ahí es donde regresan y empiezan como a buscar los espacios de participación. Y también otro aspecto importante es que con las leyes de cuotas, que luego lo veremos más a detalle, se abre como una posibilidad para que las mujeres que anteriormente no podían estar involucradas dentro de los cargos, de acuerdo a la filosofía del sistema de cargos, empiezan a encontrar espacios también de participación ahí. Entonces, lo que a mí me interesó mucho y que se refleja un poco en el texto que les mandé es entender, hablar con estas mujeres que han tenido la posibilidad o la experiencia de tener un cargo y ver cómo la habían vivido, qué experiencia habían tenido y qué pensaban sobre eh, esta experiencia de ejercer el poder. En la Reinsar, una de las cosas importantes es cuando se tiene un cargo, tiene que ver con la vida ritual. El ejercicio de un cargo, ser autoridad en la Reinsar no es como ser autoridad en la Ciudad de México. No tienes un horario de trabajo, trabajas día y noche porque finalmente, además de las actividades administrativas del ejercicio del cargo constitucional, están todas las actividades rituales en donde como autoridad no puedes faltar. Y esta a lo mejor es una de las dificultades mayores.
Ahora, me detengo un momentito. Bueno, si hay algo, me avisan si quieren hacer preguntas o si hay dudas. Me quiero detener un momento para entender cómo, digo, de pronto las mujeres que estaban completamente excluidas empiezan casi forzadamente a tener que ejercer un cargo. Bueno, como les decía, hay un contexto internacional, una serie de convenciones, de conferencias en donde se hacen unas ciertas declaraciones sobre la importancia de la participación de las mujeres, pero también hay una serie de reformas legislativas en México que empiezan en 2003 con la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, luego la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en fin, hasta que se llega a hacer una serie de cambios constitucionales en la LGIPE, en la Ley General de Institución y Procedimientos Electorales, que llegan a la ley de paridad, ¿no? Que a partir de 2018 se busca garantizar la alternancia de género en la planilla. Entonces, estos cambios a nivel legislativo en la RAINSAR se entrelazan con las dinámicas y si ustedes ven, yo les decía que en el 99 inician a insertarse los profesionistas como empleados, luego vemos que se empiezan a dictar estas leyes, entra el primer profesionista hombre como presidente, ingresan otras mujeres en 2012, hay una serie de artículos y justamente en 2018, después de la ley eh, que garantiza la alternancia de género en la planilla, es cuando por obligación en la RAINSAR prácticamente tienen que ingresar 7 mujeres en los cargos también, ¿no? Y de ahí se ha dado un proceso por el que ha habido como este impulso legislativo por el cual las mujeres eh, a la- son bien recibidas a ejercer el cargo, pero a la vez están obligadas ahora a tomar un cargo porque se tiene que respetar el porcentaje 50-50%, ¿no? Entonces, aquí en esta lámina les pongo un poco cómo se entrelazan las reformas legislativas a nivel federal, las reformas legislativas a favor de la paridad de género, con este proceso de emergencia de las y los profesionistas como actores políticos. ¿Qué quiero decir ahí? Yo quiero mostrar cómo finalmente exactamente las comunidades no viven aisladas, ¿no? Y entonces siempre hay esta relación entre las dinámicas comunitarias con las dinámicas que vienen a nivel del Estado y a nivel de la federación también. ¿Qué implicaciones han tenido la presencia de profesionistas en una realidad local como la de la Rainsar? Bueno, para empezar, como les decían, explicitan la existencia de diferentes concepciones de ciudadanía en disputa que resultan de la pluralidad de comunidades políticas que comparten los sanandreseros a diferentes niveles. Entonces, se muestra que no solo se accede a la ciudadanía a través del sistema de cargos, pueden haber otras opciones de ejercer ciudadanía. En este sentido, el sistema de cargos pierde el monopolio sobre el acceso a la ciudadanía y emergen prácticas de ciudadanía múltiple y quebrando el principio jerárquico gerontocrático. Era lo que yo les decía. Si anteriormente un presidente tenía que haber pasado toda la, digamos, la escala de cargos que se tenía que cumplir, llegando un presidente profesionista que no cumple, por ejemplo, no cumplen para nada con los cargos religiosos y llegan directamente a lo mejor con un cargo administrativo y después pasan a un cargo como presidente, esto claramente rompe una dinámica que se venía dando a nivel político en el municipio. Pero también hay otro aspecto que tiene que ver con lo que les comentaba de la trascendencia, que se redefine la relación con el Estado a partir de una nueva ideología de la gestión. ¿Qué sucede? Estos profesionistas que son originarios del municipio y tienen interés en que en su municipio las cosas salgan bien, empiezan a modificar su relación con el Estado, en particular en relación a los proyectos y programas que se promueven porque, por ejemplo, ya no están dispuestos a recibir cualquier tipo de proyecto, quieren que los proyectos que se impulsen desde el Estado
en las comunidades sean proyectos que trasciendan, que no duren los 2 años de gestión solo para justificar los recursos, sino que dejen algo en el territorio. Y como son en la mayoría profesionistas también formados en cuestiones de agronomía, cuestiones de veterinaria, etcétera, también tienen conocimientos que les permiten cuestionar un poco esta relación que anteriormente era más paternalista con el Estado. En este sentido, la participación adquiere una perspectiva más amplia que trasciende el ejercicio del cargo, porque muchos de estos profesionistas, ¿qué hacen? Una vez que dejan su cargo, como corresponde, no se retiran del municipio, no se van a vivir a otro lado, fundan asociaciones civiles y a través de estas asociaciones civiles siguen trabajando en el territorio, ¿no? Entonces, esto modifica un poco toda la dinámica y la forma en que nosotros anteriormente en antropología habíamos estudiado la ciudadanía en estos municipios indígenas. Y también un aspecto importante es el cuestionamiento de los roles de género tradicionales y la emergencia de nuevas formas de participación de las mujeres, porque anteriormente, sobre todo en la Reinsar, había, bueno, las mujeres tenían espacios de participación que las vinculaban más a la casa, los espacios de cuidado de los hijos, etcétera, pero no tenían estos espacios de participación políticos. Y ahora cómo se empieza a cuestionar un poco estas dinámicas. De hecho, precisamente Elena, la persona que tuvo el cargo de síndico municipal, esto ha implicado un cambio importante dentro de su familia porque para ejercer el cargo ella casi no podía estar en casa y tenía un niño pequeño. Entonces el esposo fue quien se encargó del hijo, porque ella tenía que cumplir el cargo como se tiene que cumplir. No hay descuentos, o sea, todos los rituales tienen que estar ahí exactamente como los demás. Y aquí, como les decía, cambia un poco también, pues, los que hemos estudiado el tema de la intermediación, a los profesionistas como intermediarios entre el Estado y las comunidades. Eh, Empezamos a ver cómo pasan, más que ser intermediarios, son acompañantes de procesos y buscan, como les decía, la trascendencia de los proyectos y cambia completamente la mentalidad que ellos tienen en relación a lo que exigen también por parte del Estado. Muy bien. Bueno, ¿cómo hemos visto cuál es el impacto local de estos avances legislativos en la participación femenina? Eh, Lamentablemente, no es suficiente que haya una ley que establezca una cuota para que se cambien dinámicas que son muy arraigadas. Entonces, de alguna forma, estos progresos a nivel legislativo han implicado una serie de fenómenos que son las prácticas de participación simulada versus prácticas de participación sustantiva. Se observó en varios municipios de Chiapas, justo después de la ley de 2018, el fenómeno de simulación tolerada y usurpación permitida, que se caracterizó por el fenómeno llamado de las Juanitas en 2009, el 2015 Enroque Presidenta Síndico Esposo y las alcaldesa de papel o parejas presidenciables. O sea, aunque nominalmente la que ejercía el cargo era una mujer, finalmente la mujer era como un membrete y las cosas seguían siendo como antes, quien ejercía realmente el cargo era el esposo o otra persona, el hermano, el padre, pero no la mujer que estaba registrada. Así se simulaba frente al Estado que a nivel de estadísticas había el 50% de mujeres, 50% de hombres, pero en realidad en la práctica las mujeres no estaban ejerciendo el cargo. Lo que sucede en la Reinser es diferente porque buscan esta participación sustantiva, entonces se da un caso de integración de un ayuntamiento con paridad de género en condiciones de igualdad, no violencia y no discriminación. Entonces, la primera generación es la entre 2018 y 2021 y ahorita ya estamos en la tercera generación de mujeres. Claramente esto de la participación sustantiva es un reto que sigue presente, o sea, no es que todo está siempre ganado, hay que
cada generación como encuentra sus dificultades y está buscando las formas de que su participación sí sea sustantiva. ¿Qué nos hizo pensar un poco el caso de la Reinstar? Eh, si bien a nivel estadístico observamos un incremento de la participación de las mujeres, entendimos que había que ir a profundidad a entender eh, cómo son los procesos en realidad. Y digamos que el caso de la Reinsar nos permitió esto, observar, ir un poco más allá de las estadísticas, porque luego muchos estudios se han quedado en esto. Bueno, hay todo número de mujeres que están ejerciendo el cargo, entonces ya se consiguió. En realidad, lo importante es ver cómo se dan luego estas dinámicas, ¿no? En la Reinsar se están abriendo fisuras y transformaciones que se dan en las estructuras de poder tradicionales. Hay apertura religiosa, emergencia de las y los jóvenes en la arena política y la conquista de espacio y toma de decisiones por parte de las mujeres. Está perdiendo hegemonía el sistema de cargo como única forma de acceso a la ciudadanía. Emergen nuevos actores y otras formas de participación, por ejemplo, como les comentaba, las asociaciones civiles y prácticas de ciudadanía, por ejemplo, que implican la trascendencia del cargo. Hay un impulso hacia una nueva filosofía política y de gestión basada en la continuidad y rentabilidad de los proyectos productivos y una promoción de la participación política de las mujeres, enfatizando que esta participación debe ser sustantiva y reconociendo incluso los retos que esta participación sustantiva implica. Ahora, una vez que les he dado todo este panorama, ¿qué ha significado para las mujeres y las nuevas generaciones ocupar espacios tradicionalmente que habían sido prerrogativa y privilegio de los hombres y los ancianos? Entonces, más allá de la conquista, este es el primer grupo de mujeres que entra en 2018. Aquí a la derecha está Elena, la síndico. Bueno, aquí es un regidor y las demás son todas regidoras del ayuntamiento. Es como una foto histórica porque es la primera vez que entran las regidoras en el ayuntamiento. Y desde sus palabras, aquí es cuando Elena, precisamente después de la toma del cargo, se hace una toma del cargo ritual, pues yo tuve el privilegio de poder asistir a este ritual y en esta toma del cargo realmente es el momento en que te cae la responsabilidad del cargo, porque incluso la persona que recibe el cargo se viste frente a la comunidad, se pone el huipil, se pone un huipil muy particular, además, porque es un huipil bordado de manera particular, y ahí es donde está frente a la comunidad, se toma la responsabilidad de este cargo, ¿no? Y entonces aquí decía Elena cuando tomó el cargo, pues la preocupación un poco porque dice, estar ahí no solo es llegar y ser, creo que lo más importante es ver qué vas a hacer para el pueblo, qué acciones vas a hacer con el pueblo, que no solo es ser autoridad de nombre, sino es que reconozcan que el trabajo de la mujer también está ahí en obras, acciones, en programas y en el bienestar del pueblo. Y dice, creo que esa es la mayor carga que traemos ahorita, porque no solo es llegar como mujer, sino demostrar que no nos equivocamos, que también podemos, que también trabajamos, que sí le hacemos, que también hablamos y podemos gestionar. Y portar el traje es un orgullo porque no cualquiera lo porta, pero también es una gran responsabilidad. Entonces, aquí, más allá como de la, digamos, de la felicidad, digamos, por poder alcanzar espacios antes vetados, está también qué es lo que implica, ¿no? Haber tomado un cargo siendo mujer. Y entonces, ¿cuáles son los retos? Y aquí identificamos como tres grandes retos importantes. Uno tiene que ver con los conocimientos y saberes, porque, como les decía, la Reinsar es un municipio con cierta particularidad, entonces hay una gramática ritual del ejercicio de poder que precisamente se aprende en este camino de los cargos, pero si eres una mujer y nunca has podido estar en los demás cargos, significa que no has aprendido esta forma de ejercer el poder a través del ritual
pero después cuando estás en el cargo sí tienes que conocer, tienes que saber cómo dirigirte. Hay dos rezos que, bueno, tenemos de hecho en un libro que se transcribieron, que son Crasia y Natil Rioch, que son la forma en que te diriges, cómo usas la palabra antigua, y es la forma en la que las autoridades en cualquier ritual tienen que abrir la conversación. Entonces, esta hay que aprenderla. E incluso no es un discurso que siempre es igual, porque se tiene que adaptar a cada situación. Entonces, también otro aspecto de esto de conocimiento y saberes es que asumir el cargo es ser consciente de la responsabilidad que implica su ejercicio y todo lo que implica la dimensión ritual del cargo, entre ellos, bueno, los rituales como la toma del cargo, el consumo de alcohol, el posh, que se hace al inicio, en cada ritual hay esta parte de consumo de posh. El tema que algunas mujeres, algunas personas en la comunidad ya no son de otras religiones que a lo mejor chocan con estas dinámicas rituales y, como les decía, el uso de estas palabras antiguas. Otra dimensión importante y otro reto es adquirir capacidades en la gestión y resolución de conflictos. Entonces, estas mujeres son todas profesionistas a nivel, digamos, que si queremos académico, saben perfectamente gestionar recursos, saben cómo manejar proyectos, saben cómo manejar la administración de las partes del gobierno que les toca. Pero aquí el tema es que en la Reinsar una de las capacidades políticas importantes es esta de saber hacer gestionar y resolver conflictos. Y esto, como decía, es una característica muy particular del municipio que se aprende en este trayecto de cargos normalmente. O sea, pasando de un cargo al otro, aprendes cada vez más cómo se hace para manejar los conflictos. Entonces, todo esto para ellas ha implicado un reto porque no querían simular, se dieron cuenta que la importancia era lograr hacer equipo y cómo poder manejar, dialogar y negociar para buscar siempre un acuerdo, a lo mejor a veces entre diferentes fuentes de autoridad. Además, les tocó a las primeras mujeres en 2018 la pandemia, lo cual implicó, como han leído, una serie de problemáticas nuevas que claramente pues, han sido un reto mayor. Y la tercera dimensión es la de la violencia política, o sea, no simplemente se decidió y entonces se nombraron y lograron el cargo, esto les ha implicado en la campaña, el acoso en redes sociales, la violencia política, mucha resistencia por parte de la población, desconfianza por parte de las mismas mujeres. Lo que les afectó mucho son los chismes de acojo en redes sociales porque son incontrolables, no es un espacio donde hay un control comunitario. Y también, bueno, todo lo que viene con las campañas políticas, el desprestigio promovido por los partidos, la resistencia de los sectores, que son la parte más tradicional del gobierno, y etcétera. Y entonces esto han manifestado estas mujeres sentimientos de incertidumbre, enojo, tristeza, vergüenza y también de miedo. Entonces, que todas estas conquistas hay que ver siempre lo que cuestan también en términos personales, ¿no? Eh, Aquí es importante que cuando trabajamos con Elena precisamente sobre esta experiencia del ejercicio del cargo, pues les cuento que Elena es una persona que ha pasado desde muy joven, era parte del grupo zapatista, y ahí como es una apreciación que ella hace sobre cuál ha sido el impacto para ella de esta experiencia, esta vivencia que tuvo, que dice tal vez otra de las partes que me dejó muy marcada es el sentido de no dejarse de prepararse, porque para poder enfrentarse a las injusticias, ¿no? Entonces, otras de las cosas que se aprendieron como de reflejo del zapatismo han sido estrategias organizativas, por ejemplo, esta creación de asociaciones civiles que fue imitada de un grupo zapatista que fueron los primeros que crearon primero asociaciones civiles,
es adoptada por la parte del Ayuntamiento Constitucional y por los profesionistas como una de las estrategias de ejercicio de la ciudadanía. Eh, Después, este tema de la participación de las mujeres, porque sabemos muy bien que en la parte zapatista las mujeres han participado mucho, desde mucho antes, porque está la ley revolucionaria de mujeres y etcétera. Y entonces, evidentemente, de alguna forma hay una influencia ahí. Y las experiencias de las colectivas de producción, por ejemplo, en el campo zapatista, que son espacios intergeneracionales de aprendizaje político, colectivo, intercambio de vivencias y experiencias, ¿no? Entonces, también hay como este aspecto de impacto del zapatismo. Y aquí es donde yo quisiera como contarles un poco, después de haber visto un poco cómo se ha dado el proceso de participación en la Rhinesack de las mujeres, cuáles eran las características del municipio, estas mismas mujeres, una vez que dejaron el cargo, porque bueno, han tenido, después del cargo de síndico, Elena ha tenido un periodo de descanso, ha fundado una asociación civil también, luego ha tenido otro cargo como representante de partido y después ha empezado como a manifestar esta inquietud sobre qué podemos hacer para que las jóvenes mujeres profesionistas que toman el cargo después que yo tengan una vida más fácil. ¿Qué podemos hacer para sustituir esta trayectoria de cargos que no hacemos y para hacer como una escuela alternativa para que estas mujeres no vivan las mismas dificultades que nosotras y puedan ejercer el cargo con mayor facilidad o mayor seguridad? Entonces, ahí fue como pensamos juntas un proyecto y tuvimos la suerte de ganar un financiamiento del Fondo Mixto de Cooperación México-Chile y entonces estamos realizando un proyecto con lideresas. Bueno, aquí el concepto de líder lo estamos deconstruyendo, pero para la financiadora era importante la palabra. Entonces, pusimos un proyecto, tuvimos la suerte de ganarlo y entonces estamos realizando este trabajo con una de las asociaciones civiles, bueno, en realidad son las dos asociaciones civiles de la Rhinesack, Unidos por Compartir y Tesoros de mi Pueblo, de dos profesionistas. Y después, bueno, también estamos trabajando un poco en San Andrés, en San Cristóbal con un grupo de jóvenes profesionistas que trabajan más con asociaciones civiles, pero ahorita esto lo vamos a dejar de lado. Y con ellas empezamos a trabajar este proyecto para ver qué podíamos hacer o qué podemos pensar de hacer para ver un poco cuál es la situación con un diagnóstico participativo sobre cómo se percibe el liderazgo de las mujeres, cómo se vive, cuáles son los espacios de participación que existen por parte de las mujeres y a partir de esto, ¿qué podemos hacer para apoyar en este proceso de formación de manera que estas mujeres que entran en el cargo no se sientan tan aisladas y no se sientan tan agobiadas por haber recibido una responsabilidad tan grande con tan poca experiencia en ciertos ámbitos, ¿no? Entonces hicimos a nivel metodológico estos talleres asamblea diagnósticos, los llamamos así, que son procesos de reflexión y formación colectiva, en donde buscamos identificar las diferentes percepciones y formas del ejercicio del poder y liderazgo de las mujeres. Utilizamos una metodología que la verdad ha sido muy experimental, pero funcionó muy bien a partir de un concepto que viene del feminismo comunitario de Paredes, que se llaman los campos de acción y lucha, y que nos ha llevado como a liberarnos un poco de esta idea de la participación solo vinculada al ejercicio de un cargo y empezar a ampliar un poco nuestra perspectiva y a ver qué otras formas de participación de las mujeres existen, ¿no? Después hicimos todo un proceso de rescate de la memoria de la participación, entonces trabajamos con muchas mujeres que han estado en un cargo o han tenido participación, por ejemplo, en organizaciones y a ver su camino, su historia en este proceso de participación, cuáles habían sido las características, cómo se habían dado las dificultades. Y también trabajamos un poco el tema de
más que liderazgo las llamamos las figuras de referencia, porque normalmente estas mujeres todas, bueno, incluso todos nosotros tenemos como algún referente, alguien de nuestros ancestros que nos ha transmitido ciertos valores, ciertos ideales, ciertas formas de ser. Entonces, ir rescatando estas figuras de referencia en cada una de estas mujeres, ¿no? Entonces, hicimos varios talleres, uno en particular que lo llamamos Espacio, Cuerpos y Memoria de Participación, y el otro Tiempo, Memoria y Movimiento, porque finalmente después de cada mujer hacía su recorrido de memoria personal, entretejimos la memoria de todos para construir como un proceso general de participación e identificar los obstáculos y oportunidades de participación de todas las mujeres, ¿no? Y de ahí, bueno, el proyecto también implica trabajar con funcionarios municipales. Este son talleres que todavía tenemos que hacer y hay como queremos construir como eh, una propuesta de capacitación, pero que tenga sentido. No buscábamos nosotros ir a estas capacitaciones que hacen en muchas dependencias, no sé, capacitar a las mujeres sobre derechos, buscábamos capacitarla para esta parte que nos comentaban las mujeres profesionistas que faltaba, era cómo le hacemos para aprender, por ejemplo, a movernos en el ritual. Entonces, para eso no hay una escuela, la escuela es la comunidad. Entonces, la idea que surgió es la de generar como espacios de intercambio entre autoridades salientes y autoridades entrantes, por ejemplo, como espacios del consejo, la autoridad mayor que te da un consejo sobre cuál han sido sus herramientas para poder ejercer el cargo, cuáles han sido también las dificultades, cómo las pudo superar. Y entonces, aquí vamos a, bueno, un poco de las reflexiones que surgieron de estos talleres. Eh, Finalmente identificamos una serie de, y lo queremos llamar de manera muy politológica, indicadores de participación que tienen que ver con ocupar un cargo, tener responsabilidad en una organización, emprendimiento, grupo, familia, participar en la toma de decisiones, tener acceso a la información, libertad para expresar dudas y opiniones, manejo de recursos, uso de la palabra, rol en la negociación y acuerdos y rol en los rituales y eventos públicos como indicadores, digamos, de participación más allá de los indicadores estadísticos. Y también pudimos darnos cuenta de que existen múltiples espacios y diversos para la participación, entre ellos el hogar, la iglesia, las organizaciones artesanales o de productores, empresas, negocios familiares, el ayuntamiento, por supuesto, la asamblea comunitaria, los comités o iglesias, asociaciones civiles o instancias federales, estatales o municipales, los partidos políticos, los movimientos y también las redes sociales. Pero también siguen habiendo espacios vetados, por ejemplo, en la RAINSAR, el juzgado, el Comité de Bienes Comunales es un tema delicado que han estado discutiendo porque eh, pues también las mujeres dicen, bueno, si tenemos que participar en el Comité de Bienes Comunales, entonces queremos también tener acceso a las tierras. Entonces, es una discusión más profunda. En muchas comunidades todavía, porque claramente una cosa es la cabecera municipal y otra cosa son las comunidades, son el mismo espacio de la asamblea es un espacio vetado a veces para las mujeres. Y en relación al liderazgo, pues identificamos las características de estas mujeres guía o personas guías o de estos referentes y un poco los valores que le otorgan las mujeres a estos referentes es cómo evalúan el trabajo de una líder a través de la trayectoria, dicen la capacidad de expresarse y hablar en público, la coherencia, la determinación de carácter, la paciencia y presencia en todas las situaciones, saber escuchar las voces de las demás, tener carisma, pero la disposición para enseñar y básicamente la líder debe servir a la gente, no servirse a sí misma. De hecho, la razón por la que no les gusta la palabra líder es que la vinculan como con un líder negativo. Un líder para ellas es una persona que se aprovecha de los demás para sí misma, ¿no? Entonces, por eso que pensamos de buscar otras formas. Y de aquí surgieron una serie de propuestas
Una es, como les decía, transmitir a las mujeres de nuevas generaciones la importancia del sentido y la función pública, entonces establecer estos diálogos intergeneracionales que permitan como estos aprendizajes que no se aprenden en ninguna escuela, se aprenden solo en la comunidad. También que se haga este ejercicio de diálogo entre autoridades salientes y entrantes, transmitiendo la experiencia del ejercicio del cargo. Este es un ejercicio que nosotros haremos con los funcionarios en febrero. Y luego promover también la unión entre mujeres. Se está hablando de la importancia de generar redes de apoyo mutuo, que a veces dicen por envidias y así estamos como fragmentándonos mucho y esto nos debilita también. También salió un poco el tema de la maternidad, de cómo es posible participar, pero sin tener que renunciar al hecho de maternar, porque muchas de las mujeres jóvenes que han tenido el cargo han tenido que tomar esta decisión, o sea, de quedarse soltera, entonces implica unas renuncias personales muy, muy fuertes, y entonces ver cómo es posible hacer compatibles estas dos cuestiones, participar, pero sin tener que renunciar a ser mamá. Y también aprender las formas del ejercicio de poder tradicionales. Aquí estamos pensando que personas como, bueno, hay una figura ritual en la Ranza que se llama Nakanwaneg, que con su esposa Me Nakanwaneg son las que guían los rituales, que haya la posibilidad que haya como una transmisión de ciertos conocimientos a estas mujeres por parte de ellos. Y un poco el tema es que si bien reconocemos la importancia de que se busque la garantía de derechos individuales, entonces que las mujeres como parte de sus derechos humanos puedan participar, pero también que esto no vaya mermando los derechos colectivos. Entonces, un aspecto muy importante en la Reinsar para las mujeres es no tener rupturas con sus esposos y con sus parejas y con sus familias, digamos, con los hombres de la comunidad, porque quieren que las cosas vayan todas de la mano. Y también que cualquier tipo de estrategia o propuesta debe partir de los contextos específicos. Entonces, aquí, pues esto que vemos aquí funciona para la Reinsar, porque lo hemos estado viviendo y platicando a partir del contexto. No necesariamente estas mismas sugerencias funcionarían para otro lugar. Y bueno, no sé si me pasé mucho con esto, pues yo por el momento dejaría la presentación y pues estaría muy interesada en escucharles y a dialogar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a la doctora Paola Ortelli por su presentación, Profesionistas Indígenas en el Fortalecimiento de la Participación Femenina. Vamos a abrir ahora la posibilidad de las preguntas, ya sea verbales, abriendo el micrófono o en el chat. Le voy a preguntar a la licenciada Jiménez si se encuentra habilitado el chat. Adelante con las participaciones. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Pues muchas gracias por la plática. La verdad es que el tema de la paridad es un tema apasionante y un tema que todavía está en mucha discusión, ¿no? Mucha discusión, sí teórica, pero también para operacionalizarlo, ¿no? Por esto que comentaba, que pues no nada más es garantizar un número de un 50-50, sino que las mujeres podamos tomar decisiones libremente sin depender de un varón, sin depender de un grupo de poder atrás de la mujer y nada más cumplir con un número, sino que hay mucho, mucho más atrás, ¿no? La paridad, ahora algunas personas piensan que tener 60% de participación hombres y 40% decía con este número. Se nos Tenemos cortó levemente el audio. ¿Puedes repetir participación, porcentaje, sí, 40-60 y ahí nos perdimos? gracias, es que está muy mal el internet, pero bueno, ojalá me pueda escuchar. Em,
lo que les decía es esto, ¿no? Que en algunos espacios se piensa que por en algún comité o en alguna asamblea tener 60% de varones y 40% de mujeres ya están cumpliendo con la paridad y pues no va por ahí y no nada más es eso, como les comentaba, no nada más es el número, de muchas situaciones, tanto salarial como de tiempo, de distribución del tiempo, de actividades que tenemos hombres y mujeres que son bien diferentes. Las mujeres tenemos pues una carga o doble carga, ¿no? De trabajo, porque pues tenemos una jornada laboral. De un trabajo remunerado, pero aparte tenemos otra jornada laboral. Y si somos abuelas cuidadoras, pues tenemos una triple jornada laboral como cuidadoras. Entonces, pues ahí no está funcionando esto de la paridad y pues tampoco estamos impactando en el tema de la desigualdad, ¿no? Que se esperaría que la paridad fuera un elemento para esto, para disminuir esta brecha y lograr la paridad. Ahora, lo que yo he escuchado aquí en la región respecto a los cargos, bueno, tenemos los cargos administrativos y los cargos comunitarios. Y algunos profesionistas egresados acá de la universidad, cuando regresan a sus comunidades, pues muchas veces les han mencionado que pues él ya es profesionista, él ya no, ya tiene otros conocimientos y que mejor no participe, ¿no? Entonces, algunos de ellos me han comentado esto, ¿no? Que incluso los rechazan por ser profesionistas. Y escuchando otras voces, ¿no? Las voces de quienes están decidiendo las formas de organización propia en las comunidades, pues algunos me han comentado en las comunidades que quienes regresan a las comunidades cuando ya terminaron la universidad, pues ya no quieren ocupar estos cargos. Estoy hablando de cargos comunitarios, ya no los quieren ocupar porque no son remunerados, ¿no? No son remunerados como los cargos administrativos que tienen un pago quincenal y tienen prestaciones de ley y todo esto, ¿no? Entonces, yo he escuchado como estas dos, tanto profesionistas que son rechazados al regresar a sus comunidades, como de algunas autoridades comunitarias que dicen, pues los profesionistas quieren un pago y por el trabajo que hacemos acá en la comunidad nadie nos paga, lo hacemos como un trabajo para la comunidad. Y bueno, acá lo que hemos visto en Huehuetla, específicamente en Huehuetla, es que los jueces de paz, que inicialmente o originalmente o deberían de ser una autoridad comunitaria, que sean elegidas y elegidos por la comunidad, bueno, pues en algunas comunidades hemos visto que ya no, ya dejó de ser así y el ayuntamiento es quien los está imponiendo. Entonces, cuando ellos quieren hacer actividades en la comunidad, como asambleas, como faenas, y tomar otras decisiones, pues la gente no confía en ellos, ¿no? Porque dicen, yo no lo elegí, ¿no? No pasó por un proceso de elección de la comunidad, sino que tuvimos que, tuvimos que aguantarnos, ¿no? Casi, y depender de las decisiones del ayuntamiento. Entonces, bueno, y esta pregunta que usted hace, ¿qué podemos hacer, no? Pues es algo quitando el rollo de la paridad, ¿no? Ojalá, bueno, se cumpliera y que fuera un real. ¿Qué podemos hacer para que las mujeres participen libremente, tanto como autoridades o cargos administrativos, como también en los cargos comunitarios, ¿no? Para que sea una participación libre y no que tengamos que seguir dependiendo de grupos de poder o de varones. Muchísimas gracias por la reflexión, gracias por la presentación y muy interesante proyecto. Gracias. Gracias, doctora Pilar, por su participación. Adelante con la siguiente participación.
Hola. Bueno, pues también me uno a al agradecimiento y a la felicitación. Y sí, nuestro internet aquí en la Intercultural, en la universidad, está bastante inestable. Espero que no se corte la participación. Em, Coincido con lo que estaba comentando Pilar en términos de cómo se está dando el sistema de cargos en esta región y que resulta un tanto, y creo, no sé, aquí esa es como la duda, ¿no? Y la pregunta. Allá la propiedad comunal, creo que se perdió el audio, bueno, lo repito, la propiedad comunal sigue siendo un referente importante para la gestión del territorio y de ahí esté asociado con el sistema de cargos? Esa es como la primera pregunta. Y en territorio, a partir de las relaciones de poder, la construcción del territorio a partir de las relaciones de poder, de las relaciones económicas, socioculturales. Entonces, siempre vemos como a la organización tradicional dentro de un concepto de la comunalidad y por lo tanto una alternativa de desarrollo distinta a, pues, a la economía de mercado, por ejemplo, ¿no? O a la que vivimos. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que allá en Chiapas, por lo que se expuso, el sistema de cargos, lejos de ser una alternativa, era como un puente de subordinación en términos de un asistencialismo, de una, que creo que se mencionó, y de un paternalismo quizás, ¿no? Entonces, si esto es así, con la participación de las mujeres, se entiende por la exposición que nos compartió tan amablemente, esto se está rompiendo. Y entonces, en ese sentido, el papel de las mujeres ha sido decisivo, como se dijo, para romper con esta hegemonía del sistema de cargos, pero ante esta situación, ¿cuál es la alternativa en términos, pues, de la propia comunalidad, de la propia organización tradicional? Se mencionó al final que están buscando, bueno, que hay una necesidad, a ver, lo voy a buscar, bueno, de ese diálogo intergeneracional, de transmitir el ejercicio del cargo y del ejercicio del poder tradicional, que yo creo que está asociado con eso. Pero entonces, ¿cómo lo están haciendo las mujeres o cómo lo están replanteando para que los que vemos a lo mejor con mucha pues un tanto idílica estas formas de organización tradicional como una alternativa, pues no lo son tanto? Entonces, ¿cómo se están haciendo estos replanteamientos? Sí, muchas gracias por compartir la experiencia. Gracias a la doctora Tonantzin. Eh, ¿Deseas contestar, doctora Paula, o seguimos con alguna otra pregunta? No, si quiere, platicamos un poco Claro, adelante. de estas dos intervenciones. Les agradezco muchísimo las intervenciones porque, pues, sí, siempre es importante como contrastar con otras realidades. Eh, y sí, bueno, en relación a lo que mencionaba de los cargos en Huehuetla, la doctora María del Pilar, sí, yo también creo que también en Chiapas hay estas dos dinámicas, ¿no? Pues estas dos posibilidades. En algunos casos, los profesionistas son rechazados por ser profesionistas y porque no han cumplido, se han ido de la comunidad, etcétera. Pero en otros casos también los profesionistas regresan, como dicen allá, alzados, o sea, con otras ideas y que ya algunas cosas al cumplir con ciertos trabajos colectivos como que ya no están tan disponibles. La Reinsar es particular por esto, porque los profesionistas que regresan, sí regresan. De hecho, esta es un poco la diferencia. Si quieres quedar bien
en el ejercicio del cargo y tener la posibilidad de que, pues, de reinsertarte, entonces sí hay que aceptar un poco estas tareas que haces, aunque los cargos no son remunerados, hay que aceptar que tienes que aprenderte un rezo, que estar toda una noche rezando para un ritual. Esta es la condición, digamos, para tener la posibilidad de quedarte en el municipio, pero quedarte como aceptado como parte del municipio y ser valorado en el momento en que ejerzas el cargo. Las ha pasado, de hecho, las mujeres que a lo mejor más jóvenes, que como empezaron a tener resistencias para, por ejemplo, después de un cargo como regidor, tienes que complementar el cargo con un cargo de alférez, porque los cargos del ayuntamiento son cargos remunerados y entonces de alguna forma tienes que regresar esto asumiendo el cargo de alférez. Y en el caso de una de las mujeres jóvenes de la primera generación, sí hubo como de su parte no quería aceptarlo, tuvo como resistencias y eso fue muy mal evaluado en la comunidad hasta que al final tuvo que cumplir con lo que se le pedía. Entonces, en el caso de la Reinsar, esta es la condición. O sea, de otra forma, posiblemente no podrían estar ahí, ¿no? Este es un poco lo que sucede en este caso. Me llamó mucho la atención el tema de los jueces de paz, porque este sí en la Reinsar, por ejemplo, es un cargo que bajo ningún concepto está en manos de alguien más. Bueno, hay un juez tradicional y ese sí, ahí sí no entran las mujeres, ahí es todavía del gobierno tradicional, es la parte más tradicional y ahí sí se maneja, digamos, todos los jueces tradicionales, etcétera, son elegidos y son personas que han pasado por esta trayectoria de cargos, demostrando que pueden cumplir con un cargo de ese tipo. Entonces, ahí sí todavía es el sistema así como es originalmente. Entonces, pues me llamó la atención y eso también demuestra, pues a mí me daría ganas de estudiar en otros mil situaciones, porque es evidente que hay una diversidad impresionante de la forma en la que se insertan y esta presencia de profesionistas como impacta en las diferentes realidades locales. Y en relación a la otra intervención, hay partes que no pude escuchar bien, pero hay algo que a mí sí me gustaría decir. Bueno, yo trato de no, o sea, mi interés es registrar los cambios, ¿no? Y entonces estudié un sistema de cargo también lo ideal de un sistema de cargos, pero en este estudio de cómo es el sistema de cargos, he visto que el sistema de cargo no es un sistema rígido. En el tiempo se ha ido flexibilizando y modificando, pero una de las cosas que yo aprendí mucho en la Reinsar, porque al principio andaba pensando pues un poco en esa óptica de lo que se pierde y lo que se gana, pero finalmente la gran capacidad del sistema de cargo, la gran flexibilidad realmente del sistema de cargos, porque cuando empecé a estudiarla, ahorita no expliqué esta parte, estuve reconstruyendo trayectoria de cargos de diferentes tipos, ¿no? Y cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo respecto a lo que puede ser una trayectoria ideal del sistema de cargo, que es pasar realmente de un cargo religioso a uno político alternativamente y tener periodos de descanso. Y lo que he observado yo es que, por ejemplo, en la Reinsar, si han logrado mantener, a pesar de todos los cambios que han habido, el sistema de cargos, incorporando, ahora reto mayor ha sido lo de incorporar las mujeres, pero han logrado incorporar los profesionistas, incorporar las mujeres. Han pasado el primer año de ejercicio de cargo de las mujeres en 2018, el consejero ritual estuvo modificando, o sea, discutían cada ritual para ver dónde podía estar la mujer y dónde podían modificar el cargo, digamos, el ritual para
aceptar esta introducción de la mujer. Por ejemplo, hay una parte de baile. Normalmente las mujeres no bailaban y ahora están bailando en esta parte, pero hay un esfuerzo impresionante para lograr que el ritual sea coherente con estos cambios que se están dando. Y la verdad que como está la situación en Chiapas en este momento, el sistema de cargos es lo que defiende el municipio de, lamentablemente, la creciente presencia de grupos delictivos y organizados que están amenazando todos los municipios. Y finalmente las autoridades de San Andrés lo saben y por eso que mantienen este sistema como presente, porque es lo único que les garantiza en este momento protegerse. En el momento en que decidieran, bueno, en la Araiza yo lo veo algo difícil porque he visto cómo se puede flexibilizar el sistema de cargo y cómo es constitutivo de la identidad de San Andrés Larrainzar. Esa parte ritual es inmensa. Hay una cantidad de rituales al año que son impresionantes y es tan importante para ellos que no creo que fácilmente se vaya a modificar. O sea, se modifican ciertas cosas, eh, pero no va a desaparecer esta estructura de ese tipo. No sé si así entendí bien la pregunta. Eh, Eh, Cuando yo digo que se rompe la hegemonía del sistema de cargos, sí, tal vez podría dar la impresión que, mm, que finalmente pasa algo así como muy trascendental, pero en realidad lo que sucede es que más bien se abre un poco más las posibilidades de ejercicio de ciudadanía, pero permanece el sistema de cargos de toda forma como una de las fundamentales formas de ejercicio del poder. No sé si contesté a lo que se preguntaba. Ay, ¿puedo? Sí, adelante, doctora Sí, Tonantzin, se lo que escucha pasa es que bien. igual seguimos con una conectividad muy inestable y algunas cosas se escuchan y otras no. Sí, 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 bastante bien. La manera en que lo manejé es justamente porque estoy de acuerdo con la postura de que todas las formas de organización y la cultura misma no son estáticas, son dinámicas y entonces se van adaptando y replanteándose conforme pueblos originarios son los más interesantes en ese sentido para esos procesos de adaptación, que lejos de desestructurar sus formas primigenias, por llamarlos de alguna manera, las van revitalizando. Y entonces era en ese sentido más bien, ¿no? Y qué bueno que se hizo la aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tonantzin. Bueno, pues, ¿tenemos alguna otra inquietud o alguna otra participación en la sala? Doctora Paola, hay una serie de complejidades en las experiencias de retorno debido a los imaginarios laborales de nuestras y nuestros estudiantes en la Universidad Intercultural y la presión de que al estudiar en una universidad intercultural, como ya he mencionado, tienen un perfil diferente en el imaginario del campo de egreso, ¿no? Las familias muchas veces esperan que se integren al ayuntamiento, que tengan algún trabajo, digamos, de oficina. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de el discurso que deberíamos de tener con los estudiantes y sus familias acerca de su ingreso a nuestros programas de las universidades interculturales? Bueno, yo creo que, de hecho, mi esperanza también es con esta presentación, es que se valore finalmente ese tipo de formación
como diferente a otro tipo de formaciones y que sobre todo yo conozco las situaciones laborales del país y por supuesto más grave en algunos municipios, etcétera, pero yo creo que es importante que estos jóvenes como asuman la fortaleza que pueden tener por el tipo de conocimientos que adquieren en una universidad intercultural y en muchos casos por la posibilidad de ser bilingües, pero es un bilingüismo que no solo me refiero a una cuestión lingüística, culturalmente pueden transitar entre diferentes mundos y el papel que pueden jugar en la mejora de sus municipios y comunidades es impresionante. Yo lo he visto en el caso de la Rainsar, pero podría haber otros millones de casos. Claramente no es un camino fácil, porque nada es fácil, pero sí son agentes que en los municipios pueden generar cambios realmente muy importantes y nadie más lo podría hacer como ellos. Entonces, yo esto lo he visto en particular ahorita con las mujeres, eh, porque el hecho de haber estudiado afuera, de haber sentido otras inquietudes, esto no se va a acabar. Entonces, aunque regresen a su municipio y les exijan a lo mejor volver a entrar en ciertas dinámicas, finalmente por la naturaleza de las cosas, ellas van a traer otras ideas y, y sobre todo si tienen un compromiso con su propia comunidad, con sus familias, son agentes de cambio importantísimos. Eh, entonces, yo veo que yo lo que vi con los jóvenes en la Aranza, porque incluso de las tres generaciones sí hay diferencias en la forma de pensar, claramente han cambiado los tiempos. Y recuerdo siempre un profesionista que además es hijo de una, bueno, de un gran líder ahí en la Reinsar, siempre me decía, porque su padre trabajó muchos años por el INE, por el IFE, antes IFE y luego INE, pero trabajó con contratos que cada 3 meses le hacían un contrato. O sea, estoy hablando que trabajó casi 15 años con contratos de 3 meses en 3 meses. El hijo estudió en Chapingo agronomía, regresó a la Reinsar, abrió una veterinaria. Su esposa ahorita es regidora, son jóvenes, son muy jóvenes. Y él siempre me decía, yo no seré dependiente del Estado como mi padre. Tenemos que regresar y tener como una mentalidad de emprendedorial, etcétera. Claramente estaba influido un poco con las enseñanzas porque estudió en Chapingo, pero finalmente ellos se buscaron una forma para regresar al municipio y a partir de lo que han aprendido, pues encontrar como una forma de incidir en su propia realidad. Eh, yo creo que pues, el gran trabajo que podemos hacer con los estudiantes es hacerles ver el potencial que pueden tener ellos al regresar a sus realidades para la transformación de sus propios municipios. Porque si estudian en una intercultural, supongo que la parte de vinculación y comunitaria la tienen como fuerte y les interesa además, ¿no? Gracias. Tenemos aquí un comentario en el chat. Dice, de hecho, hemos animado constantemente a nuestros egresados a regresar a sus localidades en turismo alternativo de la generación 2024. Como producto de la vinculación comunitaria, una egresada está ocupando actualmente el cargo de directora de turismo y esta otra egresada de la segunda generación también ocupando este cargo. Pero en Zapotitlán de Méndez, ella además tiene una maestría del CORTAS y tenemos varios ejemplos que han ocupado cargos administrativos, pero también están dentro de sus emprendimientos en sus localidades, en municipios también como producto de la vinculación comunitaria. Perfecto, Pues ¿no? Esto muy ligado a lo que nos has mencionado, doctora Paola Ortelli. Pues estamos muy agradecidas y agradecidos, Pashta Gatzinil, gracias en Totonaco por tu participación con nosotros en este curso de formación curricular desde la interculturalidad. Y bueno, invitamos a todas y a todos a continuar con nosotros y le agradecemos de una manera muy cálida a la doctora Paola Ortelli por su conferencia Profesionistas Indígenas en el fortalecimiento de la participación femenina. Muchas gracias, Paola. muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto.
y pues nos estamos viendo. ¿M? Perfecto. Buen Gracias. camino de regreso a tu centro de trabajo. Gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego.